Bien, ante todo, buenas con todos los presentes. A continuación voy a presentar la preparación y el organizador visual que he preparado. Bien, como mencioné, voy a presentar el organizador visual, que en este caso es sobre las vocales, tanto que son como su clasificación y su articulación. Bueno, primero que nada, empiezo presentándome. Mi nombre es Armando Eduardo Ramírez Llano y esta actividad es recurrente al curso de fonética y fonología. Y bueno, como mencioné, voy a dar paso a presentar el organizador visual que he preparado. Bien, como pueden observar en pantalla, este es el organizador visual que he preparado y básicamente especifica primeramente qué son las vocales, su clasificación y la articulación, tanto el punto como el modo de articulación. Y bueno, como cualquier otro tema de conocimiento común, para tener una idea básica, primero que nada, tenemos que saber qué son las vocales, aunque probablemente la mayoría de nosotros ya sepamos qué son. Pero demos una repasada sencilla a su concepto. Bien, primeramente, ¿qué son las vocales? Como lo indica en la pantalla, básicamente las vocales son los sonidos de la lengua, las cuales se van a producir cuando ésta ejecute una vibración en las cuerdas vocales y que no tenga ninguna clase de obstrucción. Es decir, básicamente cuando el sonido de los pulmones sale y hace vibrar las cuerdas vocales y no hay ningún tipo de obstrucción entre la salida del aire y el exterior. Esto lo hace diferente a las conocidas consonantes, dado que en el tema de las consonantes, pues normalmente hay diferentes tipos de órganos que, por decirlo así, dificultan la salida del aire. Bueno, como sabemos actualmente en nuestro español existen, pues, cinco principales vocales, que son la A, la E, la I, la O y la U. Y bueno, ahora sí, ya teniendo una idea básica de las vocales, pasemos a conocer cuáles son su clasificación. Bien, creo que la mayoría de nosotros sabemos que la clasificación más común que se le da a las vocales es de acuerdo al nivel de abertura que suele haber al pronunciarlas. Normalmente se las clasifica en fuertes y débiles. Empecemos primeramente con las vocales fuertes. Las vocales fuertes, o también conocidas como vocales abiertas, se les denomina así debido a que el sonido es más contundente, es decir, más fuerte al momento de ejecutarlas, al momento de producirlas. Aquí tenemos a la A, a la E o a la O. Y por otro lado están las débiles, o cerradas, comúnmente conocidas. Y se les llama así dado que comúnmente el sonido es menos contundente. El grado de abertura suele ser menor y casi agudas. Aquí tenemos a la I y a la U. Y bueno, ahora ya conociendo tanto el concepto como su clasificación, pasemos a ver ahora la articulación de las vocales, tanto su punto como su modo de articulación. Bueno, en primer lugar, vamos a ver el punto de articulación de las vocales. Y básicamente el punto de articulación está referido principalmente a a la cavidad bucal y los órganos que van a intervenir cuando las vocales van a ser producidas. Algo importante a tener en cuenta es que normalmente en el punto de articulación el principal factor o el principal órgano que va a intervenir va a ser la lengua, dado que como mencioné antes, eh, las vocales son sonidos del aire que salen sin ninguna clase de obstrucción, es decir, la mayoría de los órganos que normalmente intervienen en la producción del sonido no van a intervenir en este caso. Y bueno, ya volviéndonos al punto de articulación, tenemos principalmente tres divisiones. Primero están las vocales anteriores, luego está la vocal central y por último las posteriores. En primer lugar, las vocales anteriores, o también denominadas palatales. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente la lengua ocupa la zona del paladar para articular esas vocales. Como podemos observar en esta imagen, básicamente la zona del paladar se puede dividir en tres partes y se ubica principalmente arriba de nuestra lengua. Como podemos observar, primeramente está el paladar duro,
Luego está el medio paladar, que sería básicamente la zona de en medio. Y por último está el paladar blando, que sería esta parte de aquí. Para articular principalmente a las vocales, a las vocales anteriores, pues básicamente la lengua se tiene que ubicar justamente por debajo del paladar. Y así se enuncian las vocales de la I y de la E. Por otro lado está la vocal central, la cual básicamente, como se indica, la lengua va a ocupar la zona que se encuentra justo en el medio del paladar, es decir, justamente la zona de aquí. Y así se produciría el sonido de la A. Y ya por último tenemos a las vocales posteriores, que básicamente, pues, justamente la lengua se va a ubicar en la zona más posterior, o básicamente contrario a las vocales anteriores, es decir, se va a ubicar en la zona donde está el paladar blando, justamente la parte de acá. Y así va a poder enunciar a las vocales de la O y de la U. Como podemos observar, la lengua va a estar en distintas posiciones. Debido a esto, comúnmente al punto de articulación de las vocales se le suele conocer como punto de localización. Y bueno, ya habiendo visto el punto de articulación, pasemos ahora al modo de articulación. Y básicamente en el modo de articulación está comúnmente subdividido debido al grado de abertura que va a haber en la cavidad bucal al momento de emitir estas vocales. Y al igual que en el punto de articulación, pues tenemos tres principales niveles. Primero están las vocales altas, luego están las medias y por último están las bajas. Empezando por las vocales altas o las más agudas, se podría decir, básicamente es cuando la lengua se va a encontrar orientada justamente en la zona del paladar, directamente abajo del paladar. Y así se pueden enunciar básicamente la I y la U. Por otro lado están las vocales medias, que es donde la lengua se va a encontrar básicamente justamente a mitad de la cavidad bucal, es decir, justamente como lo muestra esta imagen, justamente a la mitad de la cavidad bucal, entre el medio del paladar y entre medio del pie bucal o del piso bucal. Y así se va a poder enunciar tanto la E como la O. Y ya por último está la vocal baja, que es básicamente cuando la lengua se va a encontrar sobre el piso de la cavidad bucal, que vendría a ser básicamente la parte aquí, la parte más baja de la cavidad bucal. Y así se va a poder enunciar a la A. Justamente a este lado tenemos el conocido triángulo vocálico o triángulo de Helvent, el cual fue básicamente producido para poder enunciar cuáles son la fuerza de los sonidos de las vocales, desde los más agudos, se puede decir, hasta los más graves o los más bajos. Y bueno, ya terminando el modo de articulación, pues con esto finalizaríamos a todo el compendio sobre las vocales, tanto que son como la clasificación que mayormente se les suele conocer, y ya por último, la articulación de las vocales, tanto el punto como el modo de articulación. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y que haya servido esta información. Conmigo será hasta la próxima. Eso es todo. Muchas gracias.